Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos una vez más a su programa preferido de fin de semana, Luna Valiente presenta. Un honor compartir con todos ustedes. Les recordamos, antes de iniciar, que estamos a través del canal 27 HD todos los sábados en este horario especial de 8 a 9 de la noche, y también estamos en el canal 20 Nexo TV a nivel nacional también en programa diferido los sábados de 7 a 8 de la noche también. Como siempre, en nuestro programa un invitado especial, un tema de agenda nacional y un tema de actualidad. Es un honor para nosotros recibir a un amigo viejo, no un viejo amigo, el doctor Antonio Isa Conde, ministro del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana. Muy buenas noches, buenas noches, amigo. Encantado de estar aquí contigo. Qué bueno, sí. Qué bueno verlo después de... nos veíamos y nos juntábamos, era en agenda económica. Sí. Recuerdo. Qué bueno. El doctor Isa Conde, sin duda que es testigo de sección de muchos eventos de la República Dominicana que han tenido que ver con reformas y también con contrarreformas, sobre todo en el área de la capitalización, el tema de energético. Y qué bueno que lo tenemos hoy en día con nosotros, porque precisamente estamos en un momento en donde vinimos en esta semana de una frustración de la firma del pacto eléctrico, y tenemos hoy, ya hemos visto cómo Punta Catalina acaba de arrancar en el país, dando las señales de que existe una gran decisión política para que las grandes transformaciones del país caminen y sigan hacia adelante, aparte de las adversidades que puedan tener en el orden político, en cualquier orden, en el orden de los intereses. Y es importante que la República Dominicana viva estos momentos que son oportunos e ideales para dar saltos gigantescos. El pacto eléctrico, don Tony, yo mismo fui técnico de las plenarias, participé, me di cuenta que había mucha gente que solamente iba a no hacer nada, y al final todo quedaba en un pequeño grupo de personas que se preocupaban porque las cosas saliesen. El PRM hizo una serie de consideraciones que fueron vistas en el pacto, sí, y que fueron inclusive, luego de ellos presentar su disenso hacia esos puntos, ellos también entendieron que se podía seguir hacia adelante aunque fuera con esos disensos. Sí, aquí nosotros hicimos lo que se llama un comparativo. Sí. Y si ustedes ven el comparativo, todos los temas que ellos plantearon están contenidos en el pacto, por supuesto. A ese documento me refería. Sí, por supuesto, como se formula en los pactos. En los pactos tú pones las cosas en general. Exacto. Más general. E incluso es importante para que la gente se dé cuenta cómo es que se trabaja en un pacto de esto, porque mucha gente desconoce. Sí. El pacto, como así mismo como el pacto educativo, como la Estrategia Nacional de Desarrollo. Exactamente. Es un proceso de consulta, es parte de los pactos sociales que necesitan la sociedad cuando tienen falencias que es necesario cubrir, que no pueden ser cubiertas por un gobierno, por un grupo de hombres, por un partido, sino que necesitan de la acción solidaria y consciente de la mayoría de la sociedad. Y que debe ser ejecutado por el Estado. Por el Estado, independientemente de quién esté en el poder en un momento dado. Exacto. Este pacto, como la Estrategia Nacional de Desarrollo, es al 2030. Yo incluso, cuando yo veía, incluso en el propio gobierno, que se manifestaba mucho eso, que la gente hablaba en presente, cuidando sus intereses de hoy. Yo le decía, por favor, si ustedes quieren trabajar, tienen que creer que se ha metido en una máquina del tiempo. Exacto. Y transpórtese al 2030 y todo lo que va a ocurrir. Olvídense de ustedes, del yo, del ahora. Sí. Y eso permitió incluso que en el sector público se llegaran, después de mucho trabajo, a acuerdos importantes dentro del propio sector, como del sector empresarial, porque la gente está equivocada. Sí. La gente cree que, por ejemplo, estas son las gente del gobierno que estaban de acuerdo, por Dios. ¿Tú te imaginas un representante de una distribuidora y un representante del Ministerio de Finanzas ponerse de acuerdo, sino después de una discusión? Sí, imposible. Entre un generador y un industrial? Sí. Hay sectores, el empresarial, el gubernamental, el social, pero todos tienen adentro roles diferentes. Entonces, la riqueza de un pacto es cuando esos sectores se ponen de acuerdo, ya no solamente entre sí, sino en el conjunto. Y ese es el valor de los pactos. Claro, como tú decías, en todos los pactos hay gente que trabaja más que otra. Sí. Pero a la larga,
eso refleja la mayoría. ¿Por qué? ¿Cómo se comienza el pacto eléctrico? Primero, en la página web del CES se plantea que, primero el presidente emite un decreto llamando a los actores principales, tanto sociales, empresariales, gubernamentales, políticos, técnicos, a que lo llama a participar en el pacto. Entonces ellos nombran a su representante. Pero al mismo tiempo, el gobierno plantea una base para la discusión y llama a la gente a que dé sus ideas tanto de eso como de otras cosas. Entonces, cada uno de los sectores tiene la posibilidad de hacer sus propuestas generales antes de comenzar la discusión del pacto. Se sube a la página web. Como consecuencia de ello, llegaron más de 2.400 propuestas. Sí. Ahora, esas propuestas se tuvieron que organizar en 6 bloques, con temas específicos. Exacto, sí. Que se pudieran coordinar o condensar. Sí. Y sobre esa base se crearon las mesas de trabajo. Sí. Las mesas de trabajo estaban compuestas por un representante de cada una de las instituciones, etcétera, convocadas. A las asambleas nada más puede ir el representante o su suplente, pero a cada mesa de trabajo ellos podían designar uno. Entonces, en esas mesas de trabajo salieron consensos y disensos que se iban a proponer a la asamblea, a discutirlo ambos, primero a las preplenarias. Ahí comenzó un proceso de discusión, pero además, como eran temas tan complejos, se crearon comisiones ad hoc, la de los 20, tú te acuerdas de los 6, a donde estaban representando todos los sectores y los representantes más activos de cada una de las instituciones. Sí. Entonces, lo que salieron ahí estaba todo el mundo, hasta los disidentes. Sí, sí, claro, claro. Y las propuestas que salían de esa subcomisión se discutían y luego se llevaban a la preplenaria y ahí empezaba una nueva discusión. Pero ahí yo me di cuenta, escúchame que le interrumpa, participando de hecho en la plenaria, de que qué bueno que se hizo así. Y yo quiero reconocer a una persona que trabajó arduamente y ha trabajado en otros pactos, que es Juan Ariel Jiménez, sí, viceministro de la presidencia. Sí, sí, sí. Un muchacho sumamente valioso, que fue quien armó todo ese tinglado de logístico, de llegar desde como usted planteaba, desde el decreto hasta la parte final del mismo pacto. También Magdalena Lizardo fue clave en eso, clave. Sí. Digo, estoy hablando de la gente del comité técnico. Sí, sí, sí. Eso se montó. Entonces, ¿qué pasa? Una vez concluidos los consensos y los disensos, se va a la plenaria. Una cosa importante. Todo eso se hace sobre la base de una metodología. Exacto. Metodología que se va, según la situación, también adaptando y para eso está el equipo coordinador y el equipo técnico que toma las decisiones metodológicas. Las metodologías se presentan antes de cada evento. Entonces la metodología, por ejemplo, establecía que una vez ya en la plenaria no se podían hacer más nuevas propuestas. La propuesta tenía que ser la que llegaron de las mesas de trabajo. Tú no podías, aunque sea la propuesta más bella del mundo, porque si no, nunca íbamos a acabar. O sea, ya ahí se pararon. Tú puedes traer la propuesta, pero no. Ahora, dentro de las propuestas que se hicieron, tú podías discutir como tú quisieras. Sí. Entonces se aprobaron los consensos, los disensos. Pero después, cada consenso y cada disenso se redactó. Había una propuesta de redacción, se redactó en la asamblea. Ahí hubieron discusiones por una coma. Sí. Por una coma, a veces un minuto, digo yo, pero hay gente perfeccionista y a veces no se olvida que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Exacto. Y eso se tardaba, pero lo que salió de ahí, cada una de esas propuestas, sí, como se aprobaron, fue elaborada por todo el mundo. Entonces, y eso que usted tiene en las manos. Eso es el comparativo. Es el comparativo de la propuesta del PRM. Un ejemplo, el primer punto del PRM que dice, punto del PRM,
Que se respete la Ley General de Electricidad y se derogue cualquier decreto o disposición que la viole, en específico el decreto 6218 que otorgó poder especial al vicepresidente de la CDE de suscribir contratos de compra de energía grado a grado, lo que considera una violación a la Ley General de Electricidad. ¿Qué dice el pacto? ¿Cómo quedaron en el pacto? El punto cumplimiento de la ley. 1. 2. El cumplimiento de lo establecido en la Constitución y las leyes vigentes. Reconocemos que el Estado es el garante del cumplimiento de la ley y del respeto a los derechos fundamentales adquiridos. 4.3. No obstante, reconocemos que la solución de la problemática del subsector eléctrico es en estricto cumplimiento de los principios establecidos en la Constitución y las leyes que regulan el subsector, requerirán realizar modificaciones puntuales a dicho marco legal a fin de dar cumplimiento a los compromisos que estamos asumiendo. Entonces, reestructuración de la CDE, etcétera. Sí. Mira lo que dice, de conformidad con lo establecido en la ley número 142-13, en un plazo no mayor de 12 meses a partir de la suscripción del Pacto Nacional para la reforma del sector eléctrico, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CDE, será reestructurada en consistencia con lo establecido en la Ley General de Electricidad número tanto. Óigame, cada uno de esos puntos. Yo quiero que usted le ponga a nuestro camarógrafo la página, porque yo voy a hacer una aclaración en base a lo que usted acaba de decir. Porque lo que usted ha dicho es muy importante y se ha manipulado a nivel mediático. El mismo PRM lo ha manipulado. Ok, muchas gracias. Los puntos que planteaba el PRM quedan ya en la matriz de la derecha como parte del pacto. Y las consideraciones a cada uno de los requisitos están contenidas en el pacto. Por lo tanto, ellos estuvieron presentes, participaron y aprobaron. Y si no ellos, habían técnicos de ellos ahí. Pero evidentemente claro que lo mismo. Pero yo no me quiero referir solo al PRM, porque eso es... claro. En general, lo que quiero que la gente sepa cómo es el pacto y la riqueza. El otro tema que han sacado algunos, que se cambiaron los acuerdos. Óigame, usted entra a la página web que están ahí, ve que lo que se aprobó primero, lo que se publicó después para la primera vez que se convocó a la firma y el de hoy, no se le ha cambiado una coma. Es exactamente lo que aprobaron las plenarias. Eso es correcto. Vamos a pedirle su permiso, doctor, para ir a una primera pausa comercial. Venimos en breve. Debo confesar que la posposición de la firma del pacto me ha apenado, aunque no me ha sorprendido. Desafortunadamente en este país, la miopía política es parte de la genética de la clase política dominicana. Solamente ven a corto plazo y a veces sobre la base de intereses mezquinos, de intereses politiqueros. No pueden ir más allá. De ahí la dificultad para hacer transformaciones profundas en la sociedad, porque siempre viene la contrarreforma. Debo confesar. Bueno, hemos escuchado un pequeño audio del doctor Antonio Isa Conde con relación al abordamiento de la firma del pacto, y en ese pequeño minuto existen frases lapidarias para el país como sociedad y como economía. Esa misma miopía en que nos mantenemos deambulando y nos retrasamos tanto en las cosas por los intereses políticos y particulares ha retrasado muchas grandes transformaciones, y esta es una transformación que hoy en día tiene que avanzar. Doctor Isa Conde, ¿quiénes, aparte, así como usted plantea de miopía, estuvieron en contra del pacto? ¿Quiénes están en contra del pacto? Es una ecuación sencilla que cualquiera la puede entender. Quienes se alimentan del desorden, del caos, que viven de eso, pero por supuesto aquellos, aunque son una minoría, pero tienen determinadas capacidades que tú te dices, ¿y de dónde vienen? Y eso están en todos los espectros, en el espectro político completo, no importa el color del país. Son aquellos que todavía piensan que la CDE es un botín político y que la energía eléctrica es una mercancía política.
para seguir continuando con su politiquería, como tienen a este pueblo ciego en muchas cosas. Ordeñando las diferentes instancias del Estado. Han satanizado procesos de reforma que pudieron haber cambiado el país. O sea, nosotros no hemos atrasado, a pesar de todo lo que hemos avanzado en el área económica, en el área institucional, en el área social. Los problemas de la desigualdad y la pobreza no se han enfrentado con la debida propiedad. Pero esa es la causa. Esa es la causa la que usted Claro, ahí es que está. Y las debilidades institucionales del país. Cuando nosotros nos damos cuenta de las debilidades de la clase política dominicana, vemos nuestras instituciones políticas. El inmediatismo político. El inmediatismo. Y todo se condiciona a la politiquería. El funcionario que no es capaz de asumir una posición y se mantiene en una zona de confort porque no se cree que es una monedita de oro que todo el mundo la tiene que querer y no sabe que para hacer cambios hay que pisar callos. Claro. Que no hay cambios que se puedan producir sin afectar a algún tipo de sector. Sin afectar a ciertos intereses. Entonces quieren estar bien con todo el mundo y por tanto se colocan en una zona de confort, pero a la larga, ¿quién paga el precio? Exacto. El país. El político serio, el estadista, tiene que entender que en la medida que él tiene más aceptación, en esa medida él tiene más capital político y tiene dos caminos: o lo deja en un banco que se le va despreciando tarde o temprano por la inflación, o lo invierte. Entonces va a reducir su cash flow, su efectivo, pero lo va a invertir y eso le va a producir beneficio a la larga, pero sobre todo le va a producir beneficio al país porque los cambios estructurales se van a poder realizar. Yo no he visto un gobierno en este país que haya hecho tantas cosas hermosas como se ha hecho aquí, pero todavía no hemos quedado arando bastante en la superficie. Necesitamos todavía cambios estructurales más grandes. Es el tema eléctrico, el tema fiscal, en las políticas de desarrollo. Hemos combatido muchísimo la pobreza, tenemos niveles, hemos avanzado muchísimo en la desigualdad menos. Y el problema principal que tenemos nosotros es la desigualdad. Yo creo que la desigualdad es la madre de todos los males que nosotros tenemos. ¿Por qué? Vivimos en una sociedad de consumo, además, con televisión que la ve todo el mundo. Esos jóvenes que no tienen, los ninis, no tienen empleo, no tienen posibilidad de insertarse en la sociedad, mientras tanto están recibiendo una avalancha de consumismo, que lo coloca en la delincuencia. Quiere tener los tenis que tiene otro, el zapato que tiene otro. Ahora, combatir la desigualdad es una tarea seria, es una tarea que implica pisar muchos callos y cambiar el modelo económico del país. Y que no es una problemática solamente de la República Dominicana. No. El Club de los Millonarios a nivel mundial, que es un 3% de la población mundial, maneja el 97% de la riqueza mundial. Claro. Entonces nosotros también tenemos un problema en donde cuando queremos hacer cosas que realmente van a transformar a la sociedad, entonces entran en juego los sindicatos del transporte, los grupos interesados, los políticos. Esto que está pasando y que ha pasado con el pacto eléctrico, se ha querido tomar como un inmediatismo político de cara a las elecciones en el 2020, pero eso no va a parar la transformación del sector energético. Incluso el mismo ministro Gustavo Montalvo lo decía ayer en Twitter, y fue muy contundente. El gobierno lo está haciendo, ha producido cambios. Hoy incluso salió en la prensa una declaración del director de Edesur. Óigame, cómo ha bajado las pérdidas Edesur por abajo de los parámetros o de la cuota que se puso en el pacto, pero en Edenorte igual. Lo que hemos hecho en el cambio de la matriz es milagroso. Entre ellos está la propia Punta Catalina. Lo que va a significar eso. Pero lo que hemos hecho con las renovables. Pero así muchísimas cosas.
el gobierno ha estado cumpliendo el pacto. Esas fueron las instrucciones que dio el presidente. Nosotros vamos a asumir nuestra responsabilidad durante este gobierno. Ahora, yo no puedo asumir la responsabilidad de los otros gobiernos. Yo voy a hacer todos los compromisos, que son el 95% de lo que está en el pacto. Lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer, claro, con pacto o sin pacto. Y yo creo que ese es un buen camino, un buen camino. Pero volviendo al tema, aquí lograr esos cambios estructurales implica fortalecer las instituciones. Y como te decía, tenemos mucha debilidad institucional porque por el modelo político es un modelo clientelar, rentista, y tú ves la pobreza de los propios partidos políticos y a veces las debilidades con que se tiene que manejar un gobierno que quiera hacer cambios. Este ha hecho muchísimo cambio. Algo, mira, solamente enumerarte algunos. El tema educativo. No, y la disminución del analfabetismo en este país. Son milagrosos, señores. Que nadie lo había enfrentado y nadie se había puesto. La disminución de la pobreza, tanto. Pero la República Digital, la inclusión financiera, la ciudad Juan Bosch, la inclusión financiera a través de la visita sorpresa. Todo, no, ese es uno de los modelos de combatir la pobreza más interesante que se ha hecho. Porque la gente, alrededor del nombre de la visita sorpresa, no se han dado cuenta que es lo que hay ahí. Ahí es una forma de disminuir la pobreza rural, y la pobreza rural es la antesala de la pobreza urbana. Pero ¿cómo se hace? ¿Repartiendo? No. Lo que hace el gobierno es darle, alentar la asociatividad, que es uno de los problemas más grandes que tiene el sector productivo, grande, mediano y pequeño. Y lo ha logrado. Que son individualistas. Ha logrado integrarlos. Y es obligatorio que sean cooperativas. Claro. Eso le da fuerza, le da capacidades, le da impacto en cierta medida, pero además le da tecnología y financiamiento. Exacto. Y además información de mercado. Los productos que se están desarrollando son innovadores. Y son de exportación. Que son pequeños, pero van a nichos específicos del mercado. Sí. Porque nosotros, si cogemos ese modelo y lo expandimos grande, es la política de clúster. Y la misma articulación a nivel de clúster, por ejemplo, en el sector lácteos. Sí. Que ya hay, a través de la visita sorpresa, 6 plantas que están funcionando, que abastecen también el mismo desayuno escolar. Y demanda, ya en los supermercados hay productos de cacao, de café, de muchísimas variedades que vienen de la visita sorpresa. Y lo más importante, como usted lo ha dicho, quizás es bueno que lo repensemos siempre y que no dañemos y satanicemos y tengamos la mezquindad de tratar de desnotar un gran proyecto, porque usted coge una persona que viene de la nada y usted lo convierte en exportador. Claro. Y la integración al ciclo virtuoso de la economía es sumamente positivo, porque ya esa persona tiene un financiamiento, lo paga, tiene productos, los vende, tiene clientes, tiene mercados y tiene que exhibir. Por eso la FAO ha incluido el programa de la visita sorpresa como un programa modelo a nivel mundial. Y hay países que han venido a la República Dominicana a copiar el proyecto de la visita sorpresa. Eso se está ahora a nivel de los proyectos que se está trabajando en el Consejo Nacional de Competitividad. Sí, sí. Que, como todos los consejos de competitividad del mundo, lo que han funcionado es lo que tienen al presidente enfrente. Exacto. A mí me tocó elaborar la ley del Consejo de Competitividad, y cuando yo vi los modelos me di cuenta que el único que funcionaba era lo que tenía el presidente. Ya yo estoy orejeado de que vienen muchas medidas en competitividad en el discurso del 27. No, y entonces se está haciendo un esfuerzo a función de la innovación. Sí. Porque tenemos que entender esto, nosotros somos un país pequeño con una economía pequeña, aún en crecimiento. Entonces nosotros no podemos competir con los grandes mercados. ¿Qué es lo que nos puede hacer competir en nichos de mercado específicos? La innovación. Sí. Y la innovación, pero además aumentar las capacidades de los productores, y eso solamente a través de la asociatividad. Sí. En la medida que tú desarrolle clúster, desarrolle productos innovadores, productos competitivos, va a ser sobre todo en el tema de innovación. Yo le aseguro que hay nichos de mercado
que prefieren productos y quieren adquirir productos innovadores, aunque sean más caros que los de producción estándar de masa. O sea que el precio no es tan importante, sino como la diferenciación. Sí. Y yo decía hace mucho que nosotros no pretendemos hacer un transbordador especial, pero por lo menos tenemos que hacer un esfuerzo por hacer la loseta. Exacto. Que se le pone la loseta de participar en el comercio mundial, en la producción mundial, creando empleo socialmente y produciendo partes y piezas de un producto final. También. Porque la gran parte de los grandes productos de tecnología a nivel mundial, sobre todo en la parte espacial, en el área espacial, una nave tiene tecnología de 50 países del mundo y todas se acoplan como si fuesen hechos por una sola. Claro. Entonces, nosotros, por ejemplo, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenemos la base de la educación. El caso de Singapur, el caso de Vietnam, que ya hoy aparece como los países más desarrollados. Al gobierno le criticaron que quedamos en último lugar en la primera prueba PISA. Bueno, pero teníamos que quedar en el último lugar. Pero el último lugar no son todos los países del mundo, solamente son 70 países que están siendo evaluados. Pero eso es una evaluación súper rígida comparada con Finlandia, con Noruega, con Estados Unidos, con los países que están... Y que nos ayuda. Pero claro, porque identifica cuáles son las debilidades y las podemos obtener, corregir y poner en la agenda. Volviendo, por ejemplo, la tanda extendida, no es solamente lo que implica que por ahí se pueden desarrollar las capacidades del estudiante, sino el impacto que eso tiene en la economía, pero sobre todo en la disminución de la pobreza. Claro. Porque yo cuando comenzaron las tandas extendidas una vez, fui a un supermercado y unos guachimanes me querían hablar y yo creía que era hablarme mal porque uno me comenzó, en esa época era PRD, yo soy PRDista, pero yo estoy de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno porque yo tengo 2 hijos. Cada hijo son 8,000 pesos mensuales. 2 hijos que son 8,000 pesos mensuales, que yo gano menos que eso. Sí. Que no tiene que buscarlo, que yo gano menos. Que no tiene que buscarlo prestado. Pues, está trabajando hoy día. Y está en un curso de Infotec. Exacto. Le pido su permiso para otra pausa comercial. Venimos en breve. Bien, seguimos en este interesante conversatorio con el doctor Antonio Izaconde, cariñosamente, como le dice toda la sociedad dominicana, don Tony. Escúchame que lo tutee, don Tony. No, por Dios. No hay duda de que con los temas que hemos estado planteando, ya en el caso de hoy, tenemos a Punta Catalina arrancando con una oferta mínima que va a ir increciendo en la medida en que se vaya ajustando la planta. Evidentemente que Punta Catalina fue también una de las objeciones y uno de los puntos que la parte política quería evitar cuando el gobierno y una decisión valiente del presidente Danilo Medina ante una situación que era ya insoportable con el tema eléctrico, los subsidios eléctricos, lo que ha significado el subsidio eléctrico en los últimos 10 años, más de 15,000 millones de dólares pagados a los generadores. Recordemos aquella vez que cuando el Fondo Monetario le exigía al país que subiera la tarifa en un 18%, eso hace unos 7 u 8 años. Pero recordemos también, y hablando de PRM y de otros partidos, de lo que pasó en una parte de la crisis con el gobierno del presidente Hipólito Mejía, con el tema del mismo Fondo Monetario y con el tema de Unión Fenosa también. O sea, hemos estado en una vorágine tan negativa en donde había que tomar decisiones drásticas, oportunas y por encima de todo el mundo. Y Punta Catalina es eso, y ese es el resultado. Yo soy testigo de excepción, porque yo estuve trabajando en el equipo eléctrico de la campaña. Sí, sí. Y cuando se ganaron las elecciones, el esfuerzo que hizo el presidente Medina por lograr licitar o negociar contratos de gas, sí. Nunca se habló de carbón. No fue posible, venían las ofertas, venía de todo. Y cuando llegaba la hora cero y sabíamos que se estaban venciendo los contratos y que había que renegociar los contratos del Acuerdo de Madrid. Había que buscar una salida. El gobierno necesitaba tener capacidad de negociación. Entonces ahí salió
que la mayor posibilidad en ese momento era carbón. Una planta de carbón, una planta modelo, una planta moderna, con pocas emisiones, llamada a sustituir otras más contaminantes. Claro. Y se dio ese paso, y ese paso fue certero, independientemente de cualquier cosa que haya. Usted conoce perfectamente la historia, y excúseme que le interrumpa, pero estábamos tratando de cambiar una situación en donde las plantas de la República Dominicana salían de línea por falta de mantenimiento, pero estaban averiadas. Recordemos el Timbeque 1, Timbeque 2, Jaina 1, Jaina 2, Jaina 3, Itabo 1. Bueno, Itabo 1 vino con un problema en el dinámico y más nunca arrancó de nuevo. Entonces nosotros hemos venido de una serie de procesos en donde hemos tenido la experiencia de conocer qué ha sido lo malo. Sí, pero aparte de esto, de lo que ocurre en el sector eléctrico, yo creo que eso es un salto importante, como se han hecho otros saltos, por lo que estamos haciendo en renovables. Ya no es solamente que estamos fomentando la energía renovable, sino lo estamos haciendo ordenadamente sobre la base de normas, de reglas, y tendrán que licitar las que vengan en el futuro. Hemos cambiado la matriz al punto, la matriz energética, que tenemos la más diversificada de Centroamérica y del Caribe. Entonces, ahí hay logros, efectivamente, pero hay muchas cosas todavía que tenemos que superar, muchísimas, muchas de las cuales está contemplada en el pacto, y el gobierno la está poniendo en práctica ahora. Como yo he dicho, el gobierno le falta un año. Pero no es lo mismo tú hacer una cosa por voluntad del gobernante, por voluntad de los administradores y de los ejecutivos, que por un compromiso. Y de ahí la importancia del pacto. Claro. Pues no me digan a mí, ¿y por qué no se hace? Óyeme, si no fuera necesario el pacto, si la ley, si todo tuviera perfecto, las leyes cumpliéndose perfectamente, todo lo que hay que hacer, hacerlo todo perfectamente, ¿para qué pacto? Los pactos vienen porque se ha creado a través de los años una situación que rebasa la capacidad de un hombre, de un partido, de un grupo de hombres. Entonces tenemos que asumirlo como sociedad y echar para adelante sobre esos compromisos. Ahora, no se firmó el pacto, el gobierno está dispuesto a seguir cumpliendo con su compromiso hasta el día final de su gobierno. Y en eso, todo lo que apoyamos este gobierno, de la posición que tenemos que seguir trabajando en esa dirección. Así es. Y el caso de Punta Catalina es un modelo. O sea, y de hecho, el gobierno tiene en su plan estratégico de estos 4 años, también otra planta de la misma capacidad de Punta Catalina, que podría ser a gas natural. Apostamos a gas natural y apostamos a las renovables. Ese es el camino. Así es. Pero hablando de todos los temas, una de las que hemos tocado algo, uno de los problemas que tiene nuestra sociedad, nuestra clase política, o todos esos grupos que piensan transformar en el país y creen que la realidad es la que está en su cabeza y no sabe que lo que está ocurriendo en el pueblo es otra cosa, es que cuando no tienen argumento a veces, y gente incluso que uno califica de serio, defiende sus ideas sobre la base de la mentira. Exacto. Eso me tiene a mí angustiado. No por mí, por mi país. Sí. ¿Cómo es posible que los llamados líderes de este país, no solamente de los políticos, sino de la sociedad civil, de las academias, defiendan sus ideas sobre la base de la mentira? Y a veces mentiras burdas. Entonces, eso deja mucho que desear, y nosotros como sociedad tenemos que hacer un esfuerzo porque la gente, lo que tenemos un papel activo en la sociedad, tenemos que hacer un esfuerzo porque la gente comprenda que lo están usando como... olímpicamente. Sí, olímpicamente, que le venden una mentira y tú ves a la gente repitiéndola en la calle. Por Dios, eso no es así. Te ha dejado coartar de una mentira, está apoyando una mentira. Tú te estás convirtiendo en un tonto útil y no lo sabes. Como la gente en las redes que por oponerse al gobierno le dan retweet a todo lo que sea en contra del gobierno, pero no saben lo que está pasando. Exacto. Entonces tú no sabes si es verdad, si es un sofisma. Y gente opinando de cosas que ni sospecha ni sabe. Sobre todo, muchos comunicadores que a veces yo me quedo frío diciendo, pero venga acá, este hombre sabe de lo que está hablando. Y lo venden como una verdad. Entonces la gente consciente de este país tiene que decir, basta ya. Basta ya. No significa eso
decir que todo en el gobierno está color de rosa, todo, no. Pero, estamos haciendo cosas que nunca se habían hecho, haciendo cosas que no se pueden ocultar, pero todavía tenemos que seguir adelante corrigiendo males, algunos de ellos de muchos años, pero tenemos que seguir adelante haciéndonos la autocrítica de las cosas que hemos sacado mala nota. Pero fíjese que lo que está pasando en el sector eléctrico, sobre todo con el tema del pacto eléctrico, se repite de la misma manera, pero con otra versión, en el tema educativo, a través del ADP, que se opone a todo, pero no promulga para que sus miembros estén más capacitados, cojan más cursos de cursos continuados, aprendan tecnología, usen computadora. En eso no se meten, pero sí exigen sueldos. Sin embargo, hoy en día, los maestros dominicanos son uno de los maestros mejor pagados del mundo y sobre todo de América Latina. Pasa también con otros sectores importantes, el tema de la salud, la oposición que ha tenido el Colegio Médico Dominicano hacia las grandes transformaciones que involucran a ellos mismos, que muchas veces están en esa oligarquía laboral y son a la vez empresarios del mismo sector médico y también trabajan en el gobierno. Entonces todos se presentan en las mismas condiciones y lo que pasa es que este gobierno ha enfrentado las transformaciones de los sectores más delicados que ameritan de que realmente se avance y se tomen decisiones. Oye, es que ahí hay que hacer esfuerzos extraordinarios para seguir adelante. Si el gobierno que logre aquí organizar el tránsito terrestre se consagra para toda la vida, para la historia. Pero además, hay muchas cosas aquí con eso que le llaman los dueños del país. Yo he sido un demócrata y he luchado por la democracia toda la vida, pero hay cosas que tú te tienes que decir. Eso es un caos. Ese es el caos. Que tú tienes que ponerte duro, legalmente duro en el cumplimiento de la ley, porque eso le está haciendo un daño al país increíble. Y los políticos han cometido un gran error con el tema, por ejemplo, del transporte y los sindicalistas. Los gobiernos piensan han sido permisivos. Que si soy permisivo y los ataco, pierdo votos. Y es todo lo contrario. En la medida en que usted le dé a la sociedad en general una facilidad para tener políticas públicas mejores, hay más beneficio de votos. Entonces le tienen miedo a eso. Yo no puedo contar con los votos de Ubiero, de Antonio Marte y nada. Esos son empresarios más ricos que cualquier empresario del CONEP hoy en día. Gracias a la permisibilidad y al chantaje que le ponen al mismo gobierno. A los gobiernos. A los gobiernos. Sí. Vamos a una Nos última... estamos sacudiendo un poco ya. Sí, vamos a una última pausa comercial, y venimos en breve. Bien, continuamos y llegamos al final en este último segmento. Podríamos hablar tanto con don Tony, porque como dije al principio, ha sido testigo de sección de muchas grandes transformaciones que se han iniciado a través de reformas. Algunos han abortado, pero otros han encaminado. Usted, don Tony, tiene una gran responsabilidad no solamente en el sector energético, sino también a través de sectores tan importantes para la economía dominicana como la minería. Mucha gente ha pensado siempre, y quizás nos lo enseñaron en las clases de la universidad, de que este es un país eminentemente agrícola, pero también es un país eminentemente minero. Y tenemos el ejemplo de Barry Gold, de Cormidón, con la primera explotación subterránea, que no va a crear ningún tipo de daño ambiental, como ya han querido decir. Y otros casos, como el caso de níquel extracta níquel, que es Falcondo. O sea, y tenemos también una gran variedad, por ejemplo, en el área de la minería no tradicional, el mismo caso del Arimal, que es el único país en el mundo que produce el Arimal. El caso del ámbar, que somos un país también ícono. Usted está manejando todos esos procesos. Y los hidrocarburos también. Lo más importante son los hidrocarburos. Nosotros en el tema minero lo que estamos haciendo, arreglando la casa. Porque tenemos una ley arcaica de más de y muchas concesiones, muchas concesiones frisadas. Una cosa increíble y una ley que se hizo más bien como una ley del embudo que solamente beneficiaba a un sector. Entonces nosotros estamos
hemos ya presentado al Ejecutivo, en cualquier momento he enviado al Congreso Nacional una ley moderna sobre la base de un modelo de ganar, ganar. Significa gana el Estado, gana el inversionista y saca su inversión y gana la comunidad. Pero además que protege mucho más que esta ley el ecosistema dominicano. Pero sobre todo hecha con una visión que plantea que cuando uno habla de la industria extractiva en general, tiene que hablar más allá de la protección medioambiental. Sí. Porque si tú no combates la pobreza, difícilmente puedas proteger el medio ambiente. Entonces, para nosotros la sostenibilidad es en el aspecto medioambiental, social y económica. Y con esa visión es que está esa mina, ese proyecto de ley de mina. Pero en el caso de los hidrocarburos, que lo encontramos virgen y sí concesión e hicimos la normativa que va a regir eso es moderno y también hecho sobre esa visión. Y estamos ya en la recta final. Ya en este año ya subastaremos los bloques de hidrocarburos, o sea, petróleo y gas. El gas básicamente en mar. Para exploración. Sí, son subastas de contratos modernísimos, a donde la propiedad será del Estado y tú le das participación a quien explora y eventualmente explota. Nosotros, antes de entrar en eso, recogimos una serie de datos fundamentales importantísimos para el inversionista que estaban perdidos y uno no sabía dónde. Nosotros recogimos solamente en sísmica más de 21.500 kilómetros que se habían hecho y teníamos que entregárnosla y no nos la entregaron. La procesamos, la digitalizamos y hicimos los estudios de lo que había que hacerse a través de una empresa, Schomberg, que determinó que había sistema de petróleo y gas. Determinó que habían 6 bloques atractivos, sumamente atractivos, y esos bloques, con las informaciones que tenemos, con el modelo financiero, con el modelo de contrato y con los términos de referencia, ya hemos comenzado el proceso que le llamamos de la ronda petrolera para subastar ese contrato, y nosotros esperamos esa subasta terminarla este año y cruzar los dedos, porque con las informaciones que tenemos que ser optimistas, porque eso puede cambiar el PBI de la República Dominicana. Usted ha planteado algo muy importante, qué pena que se nos acabe el tiempo ya, pero el tema minero y petrolero cae dentro de los grandes mitos de la República Dominicana. Y recuerdo las palabras del expresidente Correa de Ecuador cuando estuvo en República Dominicana hablando sobre el tema minero, que él mismo decía, yo tuve que volver hacia atrás, leer, adecuarme y cambiar mi mentalidad, porque entendía que un país pobre no puede vencer la pobreza estando la pobreza encima de una riqueza. Exacto, es lo que yo he llamado, somos mendigos sobre una mina de oro. Exacto. Ahora tenemos que explotarla responsablemente, tenemos que explotarla de manera sostenible. Y la filosofía nuestra, yo quiero mi país, quiero mi ecosistema, pero la filosofía nuestra es que tanto el fundamentalismo medioambiental como la minería salvaje son la cara de una misma moneda, de la pobreza. Así es. Y ese salto tenemos que darlo para beneficio del país. Don Tony, qué pena que se nos acabe el tiempo. Quizá en otra oportunidad podamos hablar específicamente del tema de hidrocarburos, pero no hay duda de que usted en esta etapa tan importante de su vida tiene una responsabilidad muy importante de aportar y de colaborar a que la República Dominicana siga creciendo, que se consolide y que sobre todo cree unas bases de desarrollo y que podamos dar ese salto que siempre hemos anhelado. Las transformaciones están vigentes, están avanzando y en algún momento van a explotar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, ha sido muy interesante conversar contigo. Gracias a usted. Qué bueno de haber tenido a don Tony Isa Conde con nosotros. A ustedes, amigos televidentes, las gracias de siempre. Que pasen buenas noches, que el Señor les bendiga.